Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Necesito que dos de ustedes tengan localizado un pasaje que van a venir a leer aquí. El primero es Lucas 8, 19, 21. Y el segundo es Lucas 11, 27, 28. Búsquelo en Ibieta. Lucas, dijimos 8, 19, 21 y Lucas 11, 27, 28. Si ya alguien lo tiene, que se acerque por favor para verla y escucharla. Y se puede quitar en este momento el cubrebocas. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él le respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Primer pasaje leído. Segundo, 5 cubrebocas, por favor. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer que estaba entre la multitud levantó la voz y le dijo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él contestó: mucho más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Muchas gracias a las dos lectoras, escuchadas y vistas por el público presente y el público virtual. Les decía que este curso tenía 3 partes dentro de lo que es el tema del Cristo de San Lucas. La primera parte eran las relaciones de Jesús con su Padre y con el Espíritu Santo. Y es lo que hemos visto hasta el presente cuando hablábamos del nacimiento del Señor, cuando hablábamos de la vida oculta del Señor y cuando en la vida pública estuvimos viendo el pasaje del nacimiento donde apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y donde se escuchó una voz, la del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Vimos también el momento en el que Él manifestaba su gozo y el pasaje de la transfiguración, donde también intervinieron el Padre con esa misma voz de: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Vamos a empezar la segunda parte, que es la relación de Jesús con los demás. Y la primera persona en importancia que se relaciona con Jesús es María, su madre. Los 2 pasajes que hemos escuchado se refieren justamente a eso. En el primero tuvimos nosotros el momento en el que se presentan su madre y sus hermanos que quieren hablar con él. Y él pregunta: ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Y dice: quien cumple la palabra de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
no dice y mi Padre, porque pues, su Padre es el Padre Celestial. Y en el segundo pasaje, mientras él predicaba, una mujer muy espontánea, sin que fuera como palera para ganar puntos desde un punto de vista, no sé si político, dijo en voz alta: dichoso el seno que te crió y los pechos que te amamantaron. Y el Señor también interviene y dice: más dichosos son los que cumplen la palabra de Dios y la guardan. Sobre estos dos pasajes vamos a ofrecer algunas reflexiones para que advirtamos que, aunque son pocos los pasajes donde aparece la Santísima Virgen en la vida pública del Señor, son pasajes importantes y suficientes. Si recordamos, en la vida oculta pues está el hecho del nacimiento del Señor, donde vemos nosotros en María una actitud de obediencia, de humildad, de silencio, de discreción, de realismo, de espíritu positivo. Y está el hecho de la vida oculta del Señor, cuando en dos pasajes, en el primero, se les pierde en el templo a los 12 años. Fíjense qué angustia para una madre. El centro de su vida y de su misión, encomendado a sus cuidados por el Padre, se les pierde. Y se les pierde durante 3 días. Pero tengan presente lo siguiente para que lo entendamos mejor. Era costumbre que en los viajes que se hacían como caravanas, los hombres fueran por un lado y las mujeres por otro, con el mismo destino. Y que el regreso a Galilea no se hacía en 5 horas o en 2:30 como se puede hacer en el presente por autopista, sino que era caminando o a lomos de burro o de camello. Y eso se hacía por jornadas. Entonces, siendo los dos, María y José, corresponsables de Jesús, María pensó que iría con José durante la primera jornada y José pensó que iría con María y no iba con ninguno de los dos. Entonces, seguramente José estuvo muy tranquilo el primer día porque sabía que que Jesús estaba con María. Y María también muy tranquila porque dice, pues va con su papá. Pero al final de la jornada ni iba con uno ni iba con otro. Y ahí viene el momento de la angustia y de la preocupación, porque si el acto fundamental de la vida de los dos era cuidar al niño y el niño no estaba, pues había un problema y muy serio. Primer día. Segundo día, todo lo que necesitaban recorrer para llegar a Jerusalén, desandar el camino del primer día. Y tercer día, encontrarlo. Y encontrarlo como había ido al templo y él ya les había advertido, ¿no sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Por tanto, no es que en este sentido fuera desobediente, sino que estaba obedeciendo, vamos a decirlo así, una orden mayor. Estaba haciendo caso y ocupándose de las cosas de su Padre. Y no era en un bar, era en el templo. Y siendo en el templo, estaba manifestando ya la excepcional personalidad que él tenía. Y esa personalidad excepcional se manifestaba escuchando a los doctores y haciéndoles preguntas. Un niño de 12 años. Y luego ya sabemos la reacción de la Santísima Virgen cuando lo encuentra, y no era para menos. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿No sabes que tu padre y yo te buscábamos angustiados? Ahí está la preocupación de una madre. Y él le responde, tranquilo
tranquilo y sereno, ¿y por qué me buscabais angustiados? Yo les había dicho que tenía que estar en las cosas de mi Padre. Y empieza a estar en ese momento en las cosas de su Padre. Luego tenemos todo un periodo de unos 20 años casi de vida oculta, resumidos por San Lucas diciendo: y el niño crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres, y les estaba sometido. Es lo único que dice, pero es un resumen perfectamente esencial de lo que se considera importante. Nosotros vemos ahí lo que significa la evolución, siempre misteriosa para nosotros, porque es todo un Dios y todo un hombre, Dios de Dios y hombre verdadero. Y como hombre verdadero tiene que ir creciendo, y tiene que ir creciendo en sabiduría, en edad y en gracia, las tres cosas. Y ahí aprende Jesús pues tantos elementos que luego utilizará en su vida pública, por ejemplo para sus parábolas. Ayer el Evangelio comparaba el reino de los cielos a una semilla de mostaza, un grano de mostaza. Viendo un poco algunas imágenes, yo caí en la cuenta de que un grano de mostaza es de las más pequeñas de las semillas. Es como una décima parte de una lenteja. Aunque también la chía va por ahí, ¿no? Hablando de términos más o menos cercanos a nosotros. Pero la chía tiene esa pelucita blanca que le da cierto mayor cuerpo. Bueno, pues todos los temas de las parábolas que el Señor utilizará en su vida pública, seguramente los observó y los fue aprendiendo poquito a poco en su vida oculta. Porque la vida oculta no era tan oculta que no saliera de su casa. Era oculta en el sentido de que todavía no se manifestaba como Dios en público. Entonces todo esto lo fue aprendiendo. Pero lo más grandioso es que respecto a José y a María, el texto evangélico dice: y les estaba sujeto. Es decir, que Jesús durante toda su vida oculta estuvo obedeciendo a a José y a María. Y fíjense cómo son las cosas de Dios y qué vuelco respecto a criterios humanos. El más santo obedece al menos santo y a la que está en el medio, que es María. Porque desde el punto de vista jurídico, familiar, social, normal, la autoridad de una casa es el papá. Pero desde el punto de vista de los criterios de Dios, con perdón de San José, es el menos importante. Y es la cabeza oficial de la familia. Y Jesús les obedece. Y después, respecto a la Santísima Virgen, también a ella le obedece. Y eso durante todos estos años. Respecto a la pérdida del niño Jesús en el templo, les comento una anécdota que ocurrió entre algunos sacerdotes legionarios, compañeros desde la juventud, pero ya en su edad adulta. En aquel momento se inauguraba en la ciudad de Santander, en Cantabria, España, en verano, un supermercado que se llamaba Prica, precio y calidad. Prica era francés, pero estaba en España. Se estaba inaugurando y mucha gente iba a ver de qué se trataba. Y en una tarde de descanso fueron también 3 compañeros sacerdotes legionarios. El mayor de ellos, al que le gustaba hacer muchas cosas como separado de los demás, se perdió, no en el templo, sino en un centro comercial. Sí, pero el menor de ellos, que era muy ingenioso, yo no sé si ustedes hayan escuchado hablar de él, es un sacerdote de Ciudad de México, se llama Agustín de la Vega. ¿Le suena el nombre? No, ¿verdad?
Luego les cuento algo más de él, pero para que vean lo ingenioso que es, va al centro de llamadas del supermercado y dice a la señorita: oiga, por favor, ¿podría anunciar, o sea, que el niño fulano de tal lo esperan sus papás aquí a la entrada? Y el niño fulano de tal se sintió muy molesto. Ha muerto ya el niño fulano de tal. Quizás escucharon hablar de él. Se llamaba el padre Enrique Jiménez Esquivel, pero si no, no se preocupen. Él era de Querétaro. Y respecto al padre Agustín, voy a terminar rápidamente el paréntesis. Es muy parecido, realmente muy parecido, al presidente Felipe Calderón. Y él estaba, cuando resultó elegido Felipe Calderón, en el 2006 me parece que fue, ¿no? Sí. El padre Agustín estaba en Roma. Y en ese periodo van muchas familias de México para las ordenaciones sacerdotales de sus hijos. Y una familia de México lo vio en Roma y le dice: ¿sabe usted, tiene que ver algo con Felipe Calderón? Y él les dijo: soy hermano de él. Y me dijo la Secretaría de Gobernación que en este periodo viviera fuera de México. Por eso estoy aquí. Y luego ya les tuvo que decir que era una broma, pero él mismo a su mamá, también cuando resultó elegido Felipe Calderón, le dijo a la mamá: oye, ¿sabes que te pareces mucho a nuestro presidente actual? Y le respondió: pues de eso, mamá, eres tú la que tiene que dar tu nombre. Bueno, este padre está ahora trabajando en Los Ángeles. Cierro el paréntesis, que es algo amplio, pero bueno, da un poquito de amenidad al tema. Y era por la preocupación y angustia de los padres del Señor que lo pierden cuando tiene 12 años. Bien, entonces, yendo a los dos pasajes que al inicio leímos, vamos a ir dando algunas reflexiones que nos puedan ayudar a entender mejor la relación de la mamá con el hijo, porque se trata de esto. Una mamá nunca deja de ser mamá y siempre ejerce de mamá. Les comento que en mi caso, mamá murió de 97 años, plenamente lúcida y ejerciendo de mamá hasta el final. Los 6 hijos que somos y que estamos vivos, yo soy el menor, estuvimos con ella los últimos 4 meses. Y ella era plenamente consciente de que estábamos ahí. Pero todos los días le decía a una de las señoras que trabajaban allí en la casa qué es lo que tenía que hacerme de desayunar, qué es lo que tenía que darme de comer. Y en una ocasión en que fueron a visitarla y a visitarme varios compañeros de Cotija que comieron allí en casa, al final me preguntó: ¿atendiste bien a tus compañeros? ¿Qué les dieron de comer? O sea, una mamá ejerce de mamá hasta el final. No porque el hijo se case o se ordene sacerdote o se vaya, deja de ser hijo. Sin embargo, lo que nos interesa es ver cómo la Santísima Virgen ejerció su misión de mamá en la nueva situación de su hijo. Porque una cosa fueron los años de la vida oculta, donde Jesús se encontraba en casa con los papás, y otra cosa es porque tenía que estar en las cosas de su padre, la época en la que ya salió de casa. Lo primero que tenemos que ver es que la Santísima Virgen en ningún momento impidió a su hijo hacer lo que él sentía que era la voluntad de Dios. Ella sabía, no sabía todas las letras
de todo lo que iba a ocurrir, pero básicamente sí lo sabía. Era el Mesías y el Mesías tenía que venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Lo escuchó ella en lo que era, dijéramos, la profecía del arcángel San Gabriel en el pasaje de la Anunciación. Pero mi primera reflexión es esta, y es muy importante porque ustedes son mamás. Dios nuestro Señor, en los designios que tenga, pues sabe a quién llama y a quién no llama para servirle de una manera especial, ¿no? Lo interesante está en que la Santísima Virgen en ningún momento se opuso a la salida de su hijo. Y era una situación difícil para María. ¿Por qué? San José muy probablemente ya no estaba. Ya había muerto San José. Quisiéramos, desde el punto de vista de una sana curiosidad, saber cuándo, cómo y dónde murió San José. Dios nuestro Señor tiene otros criterios más esenciales. No lo consideró trascendental como para decírnoslo, pero lo que sí tenemos que ver es que en un determinado momento de la vida oculta del Señor, San José murió. Hay en Nazaret, cerca de la Basílica de la Santísima Virgen, o sea, construida sobre la casa de María soltera, está la casa de José, que es la iglesia de San José, más o menos son unos 200 metros de una de otra. Y ahí hay varios mosaicos, varias pinturas, que tienen varias escenas de la vida de José. Una primera son los desposorios de José y María. Una segunda es el sueño de José. Recuerden que Dios nuestro Señor en el pasado utilizaba con cierta frecuencia en algunos momentos los sueños para revelarse a los demás. Y fue así como le resolvió la seria duda que tenía José respecto a su actitud ante María, embarazada y no por él, de Jesús. Bueno, pero hay el tercero, es la muerte de San José. Y esa muerte de San José, pues nos presenta a tres personajes: San José reclinado, la Santísima Virgen y Jesús, ya más o menos adulto, digamos, acudiendo y asistiendo a San José en el momento de su muerte. Pero entonces la Virgen es ya viuda, se va a quedar sola, se queda sola, y no por quedarse sola se opone a la vocación del Hijo. Llega el momento en que los hijos vuelan del nido, y eso es ley de vida, y no es sabio ni prudente impedir a los hijos que vuelen del nido. Entre paréntesis, una cosa es volar del nido y otra cosa es ser echados del nido. A los 18 años te vas y te las arreglas. Es otra cultura respecto a la familia que tiene muchas carencias. Lo conducente es que cuando el hijo tiene una carrera y se casa, el casado casa quiere. Por eso es casado, no cazado, que también, sino casado. Sí, bueno, yo lo dejo así nada más, de paso. ¿Sí? Entonces, vean la situación de la Santísima Virgen y la relación con su Hijo, tan particular, tan respetuosa y, ¿cómo decir?, tan espiritual y al mismo tiempo tan real. Real porque efectivamente María ya está viuda y se queda sola. Y cuando Jesús sabe que tiene que empezar, sale de Nazaret y se va al Jordán para ser bautizado por Juan, que era el signo, dijéramos, que Juan tenía de señalar al Cordero de Dios y para Jesús de iniciar su vida pública.
Entonces, la Santísima Virgen no se opone. Lo primero es eso, no oponernos a la voluntad de Dios sobre nuestros hijos. Porque, pues, es voluntad de Dios que los hijos, una vez crecidos en el ambiente familiar, lleven adelante su proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, en la mayoría de los casos, es que se casen con una carrera, ojalá siempre. Y en algún momento también puede ser que ese hijo o esa hija se consagren a Dios nuestro Señor. Una fácil situación equivocada es impedir que el hijo realice su propio proyecto. En eso los papás en algún momento, los varones, quisieran que el hijo de médico fuera médico, que el hijo de arquitecto fuera arquitecto, que el hijo de ingeniero fuera ingeniero. Y no está mal que lo quieran, lo que está mal es que lo impongan. Que quieran y se lo digan y se lo propongan al hijo o a la hija, no está mal. Lo malo es que lo impongan, y además tiene mucha menos razón imponerlo cuando el hijo es mayor de edad o la hija es mayor de edad. Pero aunque no lo fuera, si el hijo o la hija advierten que Dios nuestro Señor les está pidiendo algo, deberían tener suficiente fe los papás como para permitir al hijo o a la hija dar el paso. Estoy hablando de las vocaciones sacerdotales. Les voy a comentar yo mi caso. En la época en la que yo inicié mi vocación, era lo más normal. Al terminar primaria, se empezaba el seminario. Me llamó el padre Mora, le suena el nombre, ¿no? Bueno, él fue a mi pueblo. Además, era la época en la que se hacía esto así. Él trabajaba habitualmente en Ciudad de México, en el Cumbres, como, digamos, encargado de la disciplina de algunos de los cursos de ahí. Pero los fines de semana, y algún lunes o algún viernes, se iba a los distintos estados alrededor de México a buscar vocaciones. Y así fue a mi pueblo. En mi pueblo habló a los de sexto, y yo era de sexto. Y estábamos en el salón dos muy compañeros que no dijimos nada en el momento en el que el padre habló y pidió nombres. Y hubo otros dos muy compañeros que sí dijeron algo y que se apuntaron. Terminó de hablar el padre Mora, se fue él del pueblo, y mi compañero y yo dijimos: oye, él se llama Roberto, yo sigo en contacto con él, está en Chicago. Le dije: Roberto, si ellos dos quisieron irse, ¿por qué no podemos también nosotros? Y así fue como empezó todo. Él se lo dijo a su mamá, yo se lo dije a la mía, estuvieron de acuerdo las dos y hablaron con el señor cura del pueblo. El padre Mora había citado a los que se habían apuntado en el Jardín del Teco, en Zamora, Michoacán, el 30 de noviembre de 1960 a las 10 de la mañana. Entonces, mi compañero y yo nos preparamos como para ir, pero sin la certeza de que íbamos a ser aceptados, porque no le habíamos dicho nada al padre Mora. Y fue con nosotros el señor cura a hacer propaganda del producto, o de dos productos, y así nos aceptó el padre Mora y así empezamos. Y les digo que era lo normal. Y a poco debemos extrañarnos, porque recuerden, en la Sagrada Escritura hay una parábola muy iluminadora sobre este punto. Y es la parábola del dueño de un campo que sale a contratar trabajadores para su campo. Y no sobra ninguna de las frases que hay ahí, y todo tiene también un sentido espiritual, como saben ustedes. A uno los contrató a las 6 de la mañana
a otros a las 9, a otros a las 12, a otros a las 3 y a los últimos a las 5 de la tarde. Démosle el sentido espiritual. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios nuestro Señor que puede contratar para servirle a Él a partir de las 12 de la mañana? Y no a las 9 y no a las 6. Entonces bastaría que nosotros viéramos esto para que, aunque como madres en su caso les doliera, si Dios nuestro Señor llamara a alguno o a alguna de sus hijos o de sus hijas a servirle, deberían estar infinitamente agradecidas y alegres, aun con el dolor de la ausencia y de la partida, porque se va al mejor destino, se va al mejor lugar, se va con el mejor compañero, con el mejor amigo. Entonces, esto está en María. En el momento en el que Jesús deja su casa para empezar su servicio público, María no se opone. Pero María no se desentiende. Entonces, Jesús realiza su trabajo, buena parte del trabajo en Galilea, no en la casa paterna, porque fíjense también en esto, es importante. El Señor, cuando empieza su vida pública, no toma como base de su ministerio su casa de Nazaret, sino la ciudad de Cafarnaúm, que está, por decir algo, quizás unos 30-35 kilómetros de Nazaret. Hay muchas razones posibles por las que el Señor eligió esto, pero desde la perspectiva que les estoy comentando es importante. Él pudo haber elegido quedarse con su mamá en su casa, pero él quería una mayor libertad. Y esta mayor libertad entendió él que la podía lograr no quedándose en casa, sino saliendo a una ciudad que era la más importante en la ribera del lago. Y era la más importante porque piensen que ahí había un centurión romano, y si había un centurión romano significa que tenía bajo sus órdenes a 100 soldados. Ahí estaba también Mateo recaudando impuestos, significaba que corría mucho dinero también en esa zona. Y el Señor entendió que era esa la ciudad, y ahí estuvo. Pero no dejan de existir los lazos naturales. Y por eso, en un determinado momento, por la razón que haya sido, María y algunos familiares más se acercaron para querer hablar con Jesús. Y Jesús no está de fin de semana de descanso, está trabajando. Y le dicen, ahí fuera están tu mamá y tus hermanos y quieren hablar contigo. No es que el Señor no los vaya a atender, aunque no nos diga el texto evangélico, es evidente que los atendió. Pero lo que nos dice el Evangelio es sumamente importante, porque el Señor responde con una pregunta, casi como los gallegos en España. Se suele decir de los gallegos, además de que son protagonistas de muchos chistes, de tontos, porque es sinónimo de tonto, suelen decir que suelen responder con preguntas. Y por eso el Señor empieza, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Era evidente para la gente que estaba allí que su madre y sus hermanos eran María y los primos que tuviera en el lugar. Pero el Señor quería darnos a conocer algo distinto y superior, y más importante y definitivo. Y dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Y aquí hay muchas lecciones importantes. Desde luego que lo que son los lazos naturales son muy importantes, son básicos. Y el Señor sabe por qué cada uno de nosotros nació donde nació.
Y tenemos que agradecer los papás que hemos tenido, los hermanos que tenemos y la familia en la que nosotros nos hemos insertado. Pero hay una versión más importante de lazos de parentesco, y son los lazos de parentesco espiritual. Y solo por eso el Señor dice que su madre y sus hermanos no son 4 personas que están ahí fuera, sino todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, es, espiritualmente hablando, familiar de todos los demás. Y esto ya no son 4 personas. Piensen que en el presente católicos seremos poco más de 2.000 millones. Y si añadimos a los cristianos no católicos, pues no sé si casi los 3.000 millones. Y todos tenemos el parentesco espiritual de una idéntica familia, con una madre, María, y todos nosotros somos hermanos. Y esa es la lección que el Señor quería dar a entender. No porque no fueran importantes los lazos naturales, seguramente el Señor los atendió después de terminar lo que estaba tratando con el público que tenía delante, pero quería dejarnos a nosotros claramente esta idea. Es más importante el parecido espiritual que el parecido físico. Desde luego que pues muchos de nosotros habremos salido físicamente o a la mamá o al papá o a la abuelita o al abuelito, y no está mal. Son, dijéramos, leyes de genética humana. Dios sabe por qué ocurren, y qué bien, porque también así como que la relación familiar puede ser como más intensa, más íntima, y es más descarada, vamos a decir así. Como 2 gotas de agua, mamá e hija. Pero es más importante el parentesco espiritual. Porque ¿qué hicimos nosotros para merecer el parentesco natural del que formamos parte? Nada. Nadie nos pidió permiso para nacer, ni dónde nacer, ni de quiénes nacer, ni qué rostro tener, ni qué estatura, ni qué apariencia física tener. Eso lo hemos recibido sin ningún mérito propio. Se agradece y hay que aprovecharlo. Pero el parentesco espiritual es fruto de la correspondencia a la gracia de Dios. Y todos estamos a la misma distancia de corresponder a la gracia de Dios para parecernos espiritualmente, según esos 2 datos que Él proporciona aquí: escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Ese es el primer pasaje. En el segundo pasaje advertimos también que Jesús no se desentiende para nada de lo que es la relación con la familia. El contexto, básicamente por parte de él, es el mismo. Como en el pasaje anterior lo encontramos predicando. En este segundo pasaje no se acercan María y sus primos o hermanos. Recuerden que la palabra hermano en hebreo y en griego no corresponde a nuestro concepto actual, es más bien familiar. Pueden ser primos, y primos hay varios que constan en el Evangelio así. Entonces, el contexto aquí no es que se acerque María y se acerquen algunos familiares a hablar con Jesús, sino que entre el público hay mujeres, y las mujeres son muy perceptivas, y una de ellas, y muchas son muy espontáneas, y una perceptiva y espontánea, escuchando lo que decía Jesús,
suelta esta alabanza pública. Es como si alguna de ustedes aquí estuviera en este momento haciéndolo. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Es un piropo para la mamá de Jesús, seguramente desconocida por quien lanzó el piropo, pero que decía una grandísima verdad. Porque la Santísima Virgen recibió como vocación especialísima, única y exclusiva de ella, ser madre de Dios, llevarlo en su seno y amamantarlo con sus pechos. Y por eso estaba diciendo también esta mujer desconocida para nosotros una gran verdad. Y Jesús no dice que eso sea mentira. Nuevamente añade algo a la verdad que acaba de escuchar. Y no solo añade algo, sino él mismo coloca una gradación en esta dicha. Si es dichosa María porque llegó en su seno y amamantó a Jesús, son más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. El mismo criterio. ¿Es importante la relación física en la familia? Seguramente. ¿Son importantes los lazos naturales en una familia? Seguramente. ¿Podemos nosotros a través del hijo conocer la grandeza de la mamá o la grandeza del papá? Seguramente. ¿Puede alguien en algún momento decir una flor como la que nosotros escuchamos aquí? Seguramente. Todo eso sigue siendo verdad. Pero el Señor quiere poner todavía por encima una verdad más importante. Son más dichosos, gradación entre la dicha, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Estas son entonces las dos escenas evangélicas que hoy quería comentarles y que nos manifiestan lo que significa la relación entre una madre y su hijo. En otros pasajes, en otros evangelistas, aparecen otras escenas, pero estamos hablando específicamente del Evangelio de San Lucas. San Juan nos habla de las bodas de Caná y de María al pie de la cruz. San Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos dirá, y esto sí puede servirnos como conclusión, porque es relación también de María con Jesús y con sus nuevos hijos, nos dirá que cuando estaban esperando Pentecostés, cuando les dijo el Señor, esperen en Jerusalén al subir al cielo, esperen en Jerusalén a que venga el Espíritu Santo. Nos dice San Lucas que todos los discípulos estaban en el cenáculo con María, la madre de Jesús, otras santas mujeres, y que estaban todos en plan de oración, esperando al Espíritu Santo. Vemos por tanto ahí, dijéramos, el complemento de la vocación de María. Nosotros la conocemos principalmente porque es madre de Jesús. Pero desde que en el Calvario el Señor le dijo, mirándola a ella y mirando a Juan, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego diciéndole al discípulo, ahí tienes a tu madre, empezó una nueva relación espiritual universal. María ya no es madre solo de un hijo, sino madre de todos los hijos que nacen de Jesús en la iglesia. Y por eso, pues María tiene que hacérsela fuerte y ser consciente de que la vocación materna que realizó de una manera con Jesús,
después de su nacimiento y en su vida oculta, tiene que realizarla de otra forma espiritual con esos nuevos hijos que se le dan ya adultos, pero además de adultos, cobardes. Y además de cobardes, despistados existencialmente, desorientados, porque no habían sido capaces de estar con el Señor y se habían metido al cenáculo cerrando las puertas por temor a los judíos. Entonces, fíjense en la novedad de la vocación de María y en la fortaleza de María para llevar adelante esta nueva vocación. Ya no es el Hijo perfecto, Jesús, son 11 hijos muy imperfectos. Ya no es el hijo que lo sabía todo y lo hacía todo bien, sino son los hijos que han tenido una experiencia reciente de una derrota existencial. Porque el maestro al que estaban siguiendo durante 3 años, según ellos, terminó derrotado y muerto en una cruz. El Señor se encargó con su resurrección de rescatar a cada uno de ellos, por eso se apareció a ellos 2 veces en el cenáculo y por eso se apareció después a los 2 discípulos que iban camino de Emaús. Esto lo veremos más adelante. Y de alguna forma así los reconquista y les da nuevamente un sentido de pertenencia y de comunidad, y les da una madre que está ahí ejerciendo de madre. Y lo que hace María es comprenderlos, es perdonarlos, es alentarlos, es consolarlos, es acompañarlos. Y es lo que corresponde que haga toda madre con sus hijos cuando también sus hijos sufren derrotas importantes existenciales. Porque nadie debe dejar de ser mamá hasta el final de su vida y en las circunstancias concretas en las que se encuentre el hijo o la hija. Habrá momentos de facilidad en la realización de la vocación materna de ustedes, habrá otros momentos de dificultad, de grande dificultad, incluso de extrema dificultad, pero ninguna dificultad queda al margen de las previsiones de Dios, y Dios nunca pide a nadie nada que no le pueda dar. Hay que ser conscientes entonces de todo esto. Quedan 5 minutos. Preguntas, objeciones, lamentos. A ver, aquí tiene el micrófono. Quien quiera preguntar, por favor, tenga la valentía de levantarse. Gracias. Y ya. La vida oculta de Jesucristo fueron entonces. Si recuerda lo que nos decía San Lucas, que al empezar el Señor tenía alrededor de 30 años. Sí, 30 años. Pero es importante su pregunta, porque no fueron 30 años en Nazaret. ¿Por qué? A ver, ¿quién quiere hablar? Reflexionen un poquito sobre lo que ocurre con el Señor después de nacido. Se fueron a Egipto. Y fíjense también en esto, es que es tremendamente realista y actual el mensaje. Fueron como inmigrantes, necesitados, huyendo, sin conocer absolutamente a nadie, con una lengua nueva, unas costumbres nuevas. Y esto para que ninguno de nosotros, y quien tenga la experiencia dura de un emigrante, se sienta como alejado de Dios, desatendido por Dios, desprotegido por Dios. Todos los pasos que el Señor da en su vida tienen una lección espiritual importantísima. Ningún emigrante puede decir, Dios no me comprende.
si cada uno de los emigrantes actuales de Europa o de América, porque en los dos lugares está fatal la situación, piensa en su propia desgracia, nunca debería pensar que esa desgracia ocurre sin que Dios lo conozca y sin que Dios tenga la experiencia de esa desgracia. La tuvo, y porque la tuvo puede socorrer a todos los que pasan por esa experiencia. Entonces hay que ver que el texto evangélico dice que en otro sueño José, estando en Egipto, recibió la indicación del ángel de que ya podía volver a Israel, porque ya habían muerto quienes atentaban contra la muerte del niño. Dios nunca llega tarde. Y si cuando tuvo 12 años ya estaba en Nazaret, pues más o menos podemos calcular que habrán sido unos 10 años los que estuvo en Egipto. O sea, de los 30 años de vida oculta, los primeros 10 los pasó en Egipto. Y seguramente si los pasó allá también habría aprendido a hablar el idioma del lugar, no solo el hebreo o el árabe. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Se escucha de ahí para todos? A ver. O si quiere venir acá. A ver, de ahí. A mí me ha causado de veras que Cristo, todos los privilegios que tenía, no los usó, porque si no hubiera podido resucitar a San José, ¿no? O sea, su padre cuando falleció, o sea, a mí se me hace enorme que a un amigo lo hizo y a su propio padre, ¿no? Sí. O sea, todos los privilegios que como Dios tenía, él lo dejó como hombre. Y es el modo en el que el Señor nos indica qué es la humildad. ¿Sí? No vino a hacer gala de sus privilegios y de su poder y de su omnipotencia. Vino a salvar lo que estaba perdido, a curar al enfermo. ¿Sí? Y no empieza por su casa. Aquella última mano. Poquito, pero todavía oigo, aprovecho. Cuando María queda viuda de José, ella no tuvo que pasar como, bueno, hemos escuchado de cómo eran tratadas y vistas, en qué categoría ponen a las mujeres en ese entonces, a las viudas, que quedaban solas o repudiadas por el marido. Ella no tuvo que pasar por eso. Qué buena pregunta hace. Yo no veo por qué no. Era una viuda. Ciertamente quienes la conocían sabían de quién era viuda y quién era su hijo. Pero si ni a su hijo lo aceptaron ya en su vida pública en Nazaret, ¿por qué iban a aceptar a su madre? Eran rechazadas las viudas. ¿Sí? Por tanto, vea todo ese elemento de dificultad en la vocación íntima de la Santísima Virgen. Ya sin José y sin Jesús en su casa, que podría haberse quedado para, digamos, sostenerla y darle todos los cuidados que debía como hijo normal, no en el sentido de la familia Peluche, normal, ¿sí? Entonces tengan presente ese punto. Y es un motivo más para admirar la fortaleza de la Santísima Virgen en esa vocación que no fue fácil. Hay un canto que dice: no fue fácil, María, tu largo camino. ¿Lo conocen? ¿Sí? Lo podría poner aquí alguna de las veces. Sugiéranlo a la encargada de los cantos. Es precioso. Es una síntesis de la vida de María, desde el punto de vista de las dificultades que pasan. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.